Buenas tardes, mi nombre es Elena Rodríguez, soy docente de medicina interna. En esta ocasión les vengo a presentar el seminario titulado Nuevos tratamientos de enfermedad de Crohn. Para empezar vamos a ver el contenido de este seminario, en el cual incluí 5 apartados. El primero, una introducción en donde hablamos muy brevemente de la enfermedad de Crohn, su definición, epidemiología y fisiopatología. El segundo apartado es el tratamiento inicial, los tratamientos que ya están comprobados, que desde el 1900 se ha visto que esta enfermedad ha sido tratada con esteroides, que es la piedra angular del tratamiento. El tercer apartado son los nuevos tratamientos, el cual está principalmente realizado por el uso de biológicos en esta enfermedad, tanto para inducción como para mantenimiento de su remisión. El cuarto, estudios de costo-efectividad de estos nuevos tratamientos y finalmente las conclusiones del seminario. Como definición tenemos que la enfermedad de Crohn es un trastorno multisistémico inflamatorio crónico que se va a caracterizar por la afección del tracto gastrointestinal. Va a ser de forma focal, va a ser asimétrica, transmural y ocasionalmente va a ser granulomatosa. Esta enfermedad se describió en 1761 de forma patológica por el Dr. Gardner. Esta enfermedad fue poco vista desde 1761 hasta 1800, en donde se hacen las comparaciones principalmente con la enfermedad de tuberculosis. Hasta 1932 es cuando el doctor Crohn fue el que hace una descripción de una ileitis, una enteritis terminal, en donde describe de forma ya más detallada todas las características de esta enfermedad. Hasta entonces es cuando se empiezan a ver se empieza a ver como una entidad todas las manifestaciones que la enfermedad de Crohn pueden dar, y es cuando empieza a ver el auge de su tratamiento. En cuanto a su epidemiología, tenemos que esta es una enfermedad de jóvenes. La edad de inicio de la enfermedad es alrededor de los 20 y los 30 años. Hay una relación de hombre y mujer de 1 y 1, aunque hay algunas series en donde se ve una predicción por el sexo femenino de 1.7 a 1. Hay una incidencia de 5 casos por cada 100.000 personas, la cual ha sido documentada en Estados Unidos. Regiones como Canadá o Australia tenemos que hay una incidencia hasta de 16 o 20 por cada 100.000 personas año. Se ha relacionado con lugares urbanizados y con estrato socioeconómico alto. En México no tenemos algún tipo de estadística de esta enfermedad, excepto por una nota que sale en un artículo de gastroenterología de la revista mexicana en 1990, en donde ellos relatan una incidencia de 1.4 por cada 100.000 personas. Estamos de acuerdo que para estas fechas, en 1990, tanto el diagnóstico como la sospecha de diagnóstico de la enfermedad de Crohn es todavía limitada, por lo que se sospecha que pueda ser más alta, aunque no está descrita. La prevalencia es de 50 por cada 100.000 personas, e igual en zonas urbanizadas y con alto estrato socioeconómico es donde se encuentra con mayor prevalencia. Tenemos que los factores de riesgo principales es la historia familiar positiva para enfermedad inflamatoria intestinal y el tabaquismo, el cual en pacientes que están predispuestos para esta enfermedad se aumenta hasta en dos veces la incidencia solamente por el hecho de fumar. Otros desencadenantes que se han visto muy relacionados con esta enfermedad es la enteritis por Salmonella o Campylobacter y el sedentarismo. Hay nuevos, dependiendo de los estratos socioeconómicos y de los factores de riesgo, nuevos lugares es donde se ha habido el aumento de la incidencia de esta enfermedad, como lo son China, en algunos países de África y en Europa. En cuanto a la fisiopatología, esta es la parte fundamental de lo que es la enfermedad de Crohn y su tratamiento. Aquí tenemos que lo principal es que va a haber una lesión a nivel de la mucosa, esta va a estar ulcerada, va a haber lesión a nivel de toda, principalmente en ilion y en colon inicial. Tenemos que las bacterias luminales van a traslocar hacia lo que es la lámina propia. Ahí va a haber infiltración de sistema inmune, tanto innato como adaptativo, con lo cual va a haber un incremento de la producción de citocinas y de interleucinas. Principalmente factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 12, 23 e interleucina 1. Estas moléculas son esenciales para que se esté propagando la inflamación de forma local y por lo tanto no haya un adecuado repitalización de lo que es el intestino y por lo tanto la enfermedad continúa. Principalmente la interleucina 6, va a actuar incrementando la permeabilidad y la entrada de las bacterias a nivel de lo que es la lámina propia, por lo tanto perpetúa la inflamación.
Una vez que estas interleucinas son las que actúan, tenemos que hay un desbalance en cuanto a las citocinas, a las células T reguladoras y las células T que son las que van a efectuar la actividad. Tenemos que hay un predominio de TH17 y TH1, las cuales van a provocar mayor aumento de citocinas inflamatorias. Estas en condiciones normales son las que van a proteger contra los patógenos a nivel intestinal, pero si hay una sobreexpresión de estas células, van a provocar que la inflamación se perpetúe. Otro punto muy importante es el complejo de receptor de interleucina 23, el cual actúa a nivel del STAT3, lo cual provoca alteraciones a nivel genético y aumenta la producción de estas células efectoras, las cuales van a perpetuar la inflamación. Y finalmente, una de las moléculas muy importantes en tratamiento son las integrinas, las cuales la alfa-4 y la alfa-4 beta-7 van a ser importantes en esta patogenia, debido a que se expresan con mayor elevación en los pacientes con enfermedad de Crohn. Esto provoca que las células que están en los vasos sanguíneos hagan una mayor quimatricción por a nivel de la lámina propia del intestino, provocando que haya mayor interacción de estas células inflamatorias, mayor acúmulo en la lámina propia, y por lo tanto se vuelve a hacer un desbalance en cuanto a las células proinflamatorias y a una reacción benéfica para esta inflamación. Todos estos puntos importantes que les acabo de recalcar son los blancos moleculares para los cuales está trabajando la enfermedad de Crohn. Estos son de lo que yo les voy a hablar en este seminario, que son los nuevos tratamientos que pueden servir en esta enfermedad de acuerdo a cada uno de los objetivos en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad. Una cosa muy importante es la escala CDAI. Esta escala es la escala de actividad de la enfermedad de Crohn. Tenemos que van a ser 8 puntos que se van a tomar en cuenta, principalmente evacuaciones, dolor, sensación de bienestar, las complicaciones extraintestinales, antidiarreicos, si hay disminución del hematocrito y disminución de la masa corporal. Cada una ya está investigado cuáles son los factores de impacto para la actividad de la enfermedad. Se van a hacer la multiplicación por su factor y vamos a tener el total para ver el índice de actividad de la enfermedad. Este va a llevar de un punto de 0 a 600 aproximadamente, y se va a considerar que hay una remisión de la enfermedad cuando esta está por debajo de 150 puntos. Una enfermedad leve de 150 a 220, moderada de 220 a 450 y severa mayor de 450. Esto es importante que lo reconozcamos porque esto es lo que se basa tanto para la selección de pacientes, ver en qué estratos se encuentra cada uno, como para la respuesta clínica. Tenemos que el tratamiento inicial, como ya les había comentado, la piedra angular va a ser la prednisona. Para inducir a la remisión de la enfermedad, se ha demostrado que la prednisona a dosis de 40 a 60 miligramos cada 24 horas o hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas tiene una inducción de la remisión de hasta un 65%. Se han utilizado otras moléculas como la budesonida, que tiene un menor efecto que en comparación con la prednisona, pero las complicaciones por los efectos sistémicos de la prednisona son mucho menores con la budesonida, por lo que esta molécula también está aprobada para inducción de la remisión. La sulfasalacina y el methotrexate tienen una menor evidencia, pero aún así están permitidas para la inducción. En cuanto al mantenimiento, una vez que se haya logrado mejorar la actividad, esto regularmente se considera una reducción del CDI de entre 70 y 100 puntos, se utilizaría la budesonida a una dosis de 9 miligramos por día, la azathioprina o la 6-mercaptopurina. Esta, por los efectos adversos, es considerada como de segunda elección después de la azathioprina. Esta azathioprina tiene una acción lenta cuando se utiliza junto con la prednisona y aparte tiene una tasa de remisión de un 40%, por lo que todavía nos queda aproximadamente un 30% de todos los pacientes que no van a responder a ninguna de esas terapias. Es aquí donde inicia el tratamiento con las nuevas terapias, el uso de biológicos. La primera molécula que se identificó para el estudio de la enfermedad de Crohn es el infliximab. Este es un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa, el cual se une al receptor de la célula, provocando que haya disminución de la efectividad de la célula y por lo tanto de la inflamación. Este estudio fue publicado en el New England en el año de 1997. Fue el primer estudio en donde se utilizó el infliximab para remisión de la enfermedad.
En este estudio fue un estudio aleatorizado doble ciego, en donde se incluyeron pacientes que tuvieran una moderada actividad de la enfermedad, sin respuesta a esteroide y con uso de aminosalicilatos por al menos 8 semanas. La población que fue finalmente incluida en este estudio fueron hombres del 51%, lo cual está correlacionado con lo que es la epidemiología de la enfermedad, alrededor de los 37 años, y tenemos que la diferencia de este estudio al resto es de que aquí tenían una media de 11 años de evolución de acuerdo al diagnóstico. Tenían una media de CDI de 300 y la enfermedad estaba principalmente en colon y en ileón en 53%. Se incluyeron 108 pacientes, de los cuales se van a dividir entre placebo y diferentes dosis de infliximab, 5, 10 y 20 miligramos, ambas aplicadas a la semana 0 y a la semana 2. El punto primario para ver la definición como mejoría para remisión fue que hubiera un porcentaje de remisión mayor en el grupo de infliximab contra en el placebo. Aquí vemos que se alcanza hasta un 47% en el grupo de infliximab 5 miligramos, comparado con el 17% que hay en el grupo de placebo. Con lo que tenemos que hay un resultado positivo con esta molécula. Los eventos adversos mayores al 10% fueron eventos adversos leves, como cefalea principalmente, y hubieron igual cantidad tanto en placebo como en infliximab, logrando que esta molécula fuera aceptada un año después, en 1998, por la FDA para inducción a la remisión. En cuanto al mantenimiento, tenemos que en 2012, 5 años después del primer estudio, se probó esta molécula, el infliximab, en el estudio ASCEND para el mantenimiento de la remisión. Aquí se incluyeron más o menos el mismo tipo de pacientes. Tienen una media de diagnóstico de 7.9 años, lo cual sugiere que ya hay nuevos tratamientos y que se están haciendo aplicados. Fueron un total de 500 pacientes, de los cuales se aplicó infliximab 5 miligramos como dosis al día 0. Después se aleatorizaron los pacientes que tuvieran respuesta clínica evidente, que fue un CDI menos de 70 del basal, y se dividieron aleatoriamente en placebo, infliximab 5 miligramos e infliximab 10 miligramos cada 8 semanas. Lo que tenemos que hay remisión clínica a la semana 30 y a la semana 54, que fue el punto primario de este estudio. Tenemos que de aquí, el grupo placebo, hay una efectividad en remisión, el porcentaje de remisión de un 21%, comparado contra un 9% a la semana 54, que si vemos comparativamente en la fila de lo que es placebo, infliximab 5 y 10 miligramos, hay una diferencia significativamente mayor, haciendo mejor el uso de infliximab en estos pacientes. Se hizo la aplicación de infliximab cada 8 semanas, se aplicó hasta la semana 30, y de la semana 30 a la 54 solamente se estaban observando esos pacientes, viendo que aún así continuaban en remisión la mayoría de estos. Por lo cual vemos efectos adversos graves, fue igual en el grupo placebo que en los grupos de infliximab, y las infecciones graves también. En este grupo, ya una vez que se siguió hasta casi un año, solamente se encontró un caso de tuberculosis en los pacientes que tuvieron el grupo de infliximab. Finalmente, para el 2011 se hace un metaanálisis de todas las revisiones que han habido, incluyen 3 estudios aleatorizados en donde volvemos a ver que el infliximab es mejor que placebo para la inducción de la remisión de la enfermedad, con un número necesario tratado de 4 para lograr este objetivo, y sin eventos adversos graves o infecciones que sean diferentes entre placebo e infliximab, por lo que continúa siendo uno de los principales tratamientos para la enfermedad de Crohn de moderada intensidad. Después de esto, tenemos que otro de los puntos secundarios que se han perseguido es la disminución de la hospitalización y la disminución de las cirugías en estos pacientes. Para esto se utilizaron el ASCEND 1 y el ASCEND 2, que son los estudios que se utilizaron para mantenimiento, y vemos que aún así hay menor riesgo de hospitalización en los pacientes que utilizan infliximab, al igual que en la cirugía. Tienen un menor riesgo de cirugía tanto al año como a los 2 años. La segunda opción es, ya una vez que hemos comprobado que tanto la citopina como el infliximab son ambos buenos tratamientos para la remisión de la enfermedad, este estudio publicado en el 2010, es el estudio SONIC, es en donde vemos la comparación de las monoterapias contra la combinación de ambos medicamentos. Se utilizaron la misma característica de la población,
2.3 años de diagnóstico, vemos que cada vez se están haciendo más pronto la utilización de los biológicos en nuestros pacientes, y del tipo, tanto en hombres y mujeres como la edad promedio, fue muy similar. De esto se utilizaron 508 pacientes, se dividieron de forma similar entre azathioprina, infliximab o combinación de estos dos medicamentos. Tenemos como desenlace principal la remisión clínica libre de esteroide a la semana 26, en donde vemos que la combinación de estos dos medicamentos es mejor, estadísticamente significativo, tanto como para la monoterapia con infliximab como con la terapia con azathioprina. Los eventos adversos graves realmente han sido más en el grupo de azathioprina, y aquí es donde hemos encontrado pacientes, documentaron 2 casos de cáncer de colon y una muerte por sepsis, y en infliximab solamente el caso de una tuberculosis. Por lo que finalmente la combinación de ambos tratamientos se da como una buena estrategia para el tratamiento. La siguiente molécula es el adalimumab. Ese también es un antagonista del factor de necrosis tumoral, el cual se hizo su primer estudio en el 2006, en donde se utiliza para inducción a la remisión en el estudio Classic 1. Igual tenía los mismos, el mismo tipo de población. Este tipo de población, aparte, se les excluyeron a los que hayan tenido el uso de infliximab previo, y vemos que tenían más o menos un índice de actividad parecido a los estudios previos. Aquí vemos que son 300 pacientes, se aleatorizan contra placebo, adalimumab a diferentes dosis, 40, 80 y 160 miligramos, en 2 ocasiones que se infunden, al día 0 y a la semana 2, y ahí se infunde la mitad de la dosis que se obtuvo en el primer turno. Su punto primario fue la remisión a las 4 semanas, en donde vemos que el placebo tuvo una remisión de un 12% contra la dosis de adalimumab de 160, siendo estadísticamente significativo la diferencia entre ambos. Los eventos adversos y las infecciones graves fueron similares en ambos grupos, pero en el grupo de adalimumab se presenta un mayor número de infecciones, principalmente sepsis, y 2 de estos pacientes fallecen. En pacientes que ya hayan tenido inducción con infliximab y que esos hayan tenido falla, tanto que no hayan tolerado el medicamento como que hayan tenido falla a la inducción de la remisión o que hayan perdido esa remisión, se incluyeron en este estudio. Es un estudio aleatorizado doble ciego, en donde se hace el tratamiento con adalimumab contra placebo para inducción en pacientes que hayan fallado a infliximab. Vemos que el valor medio de SDI es menor en los pacientes que utilizaron adalimumab, y en su punto primario fue el porcentaje de la remisión, donde vemos que es mejor el adalimumab contra el placebo. Aunque cada vez que vemos en los estudios que se hacen posterior a la falla de infliximab, que es el medicamento de primera elección, vemos que ya las remisiones cada vez son menores. Y aquí empieza a discutirse si es mejor continuar dándole más biológicos a estos pacientes contra los efectos adversos que pueda tener, la mejoría en cuanto al placebo y aparte el costo de estos medicamentos. Para el 2011, este mismo metaanálisis incluye el adalimumab 3 estudios controlados, en donde vemos pues, que es mejor que el placebo. En cuanto al mantenimiento, estos pacientes que tienen 4 meses con medicamento estable, se utilizaron alrededor de 700 pacientes. De estos se dieron las dosis de inducción ya comentadas en el estudio previo, y después se autorizaron para seguir el mantenimiento, adalimumab cada semana o cada 2 semanas. Como vemos en su reporte de su punto primario, vemos que la remisión a las 26 semanas y a las 56 semanas, vemos que sigue siendo mejor adalimumab contra placebo, pero entre las 2 dosis de darlo cada semana, cada 2 semanas, no hay diferencia entre ellos, por lo cual se autoriza la dosis de adalimumab cada 2 semanas para continuar el tratamiento y continuar con la remisión, de la enfermedad hasta un año. Esto es seguro, sin efectos adversos graves diferentes con respecto al placebo, y tampoco encontramos solamente que aquí había mayor riesgo de infecciones tipo neumonía, pero no estadísticamente significativo con el grupo placebo. Al igual que el infliximab, el segundo punto que se busca es la hospitalización y la cirugía. En este estudio vemos que es una continuación del estudio CHARM, que es el de mantenimiento para adalimumab,
y vemos que el riesgo de hospitalización a 3 meses y el riesgo de hospitalización a 12 meses es mucho menor en los pacientes que reciben adalimumab, con lo cual también disminuye el riesgo de una cirugía mayor, estadísticamente significativo, por lo cual continúa siendo una molécula que se utiliza hasta estos tiempos. La tercera molécula es el certolizumab. Al igual, es un anti-TNF alfa, el cual la diferencia es que solamente es un fragmento pegilado del anticuerpo monoclonal humano, el cual se utilizó tanto para inducción como mantenimiento en el estudio PRECISE en 2007. Vemos el mismo tipo de estudios de población, pacientes con enfermedad moderada. Se utilizaron 662 pacientes, se dividieron entre placebo y certolizumab. La certolizumab a una dosis de 300 miligramos se le daba tanto en el día 0, la semana 2, 4 y 6. Y vemos que en este estudio lo que utilizaban como punto primario ya no fue la remisión de la enfermedad, sino la disminución de un CDAI de 100 puntos respecto al basal, el cual ellos lo consideraban como una mejoría clínica. Vemos que aquí fue un 35 con un 27% en el grupo placebo, siendo estadísticamente diferente, dándole beneficio a esta molécula. Sin embargo, cuando vemos su análisis secundario en cuanto a remisión, es similar los resultados, tanto el 22 como el 17%, poniendo en duda la efectividad de esta molécula. No hubo eventos adversos graves o infecciones diferentes entre ambos grupos, y en este estudio vemos que hay aumento de infecciones por Clostridium en los pacientes que utilizaron certolizumab. Después de esto, que el conflicto tanto en inducción de la remisión como en mejoría clínica, se hace este metaanálisis en donde se incluyen a los 3 estudios. Vemos que certolizumab es mejor que placebo, pero si podemos observar el estudio anterior, que es el que comentamos, es el que tiene mayor peso en este metaanálisis, por lo cual realmente se puede volver a poner en duda si este medicamento tiene una efectividad segura y que aparte pues, sea costo-beneficio conforme a esta enfermedad. Finalmente, la última molécula aceptada por la FDA es el vedolizumab. Esta es una integrina alfa-4 beta-7, el cual hace que no haya disminución de la migración linfocitaria a lo que es la lamina propia. En este estudio fue realizado, publicado en el New England en el 2013, en donde vemos que aquí sí se incluyeron pacientes que tuvieran falla anti-TNF, siempre y cuando no se utilizaran en los 3 meses previos. Y el número de pacientes con infliximab previo fue del 61%. Aquí se incluyeron 368 pacientes y se dividieron 3-2 en cuanto a placebo y vedolizumab. La dosis de vedolizumab fue de 400 miligramos, dado al día 0 y a la semana 2. Tenemos que sí hay disminución de la actividad de la enfermedad con el vedolizumab contra placebo, sí hay diferencias con respecto a la remisión, pero volvemos a lo mismo. Estamos viendo la diferencia de los números, que es muy poca. Un 7% hay de remisión con placebo y un 14% de remisión en todos los pacientes dándoles esta molécula, por lo cual su número necesario total aumenta, pero aún así vemos que el efecto clínico es realmente muy pobre con esta molécula. No hay diferencia entre efectos adversos graves, y esta molécula es aprobada en mayo de este año para el tratamiento, aún con estos resultados. El estudio de seguimiento a 52 semanas, vemos se dan vedolizumab cada 8 semanas o cada 4 semanas. Vemos que son muy similares todas las gráficas, excepto al final, que es donde hacen el estudio y ellos lo ponen como significativamente diferente, aunque pues no lo es tanto en cuanto a lo largo de todo el año, con un 0.01 con la dosis de cada 8 semanas, con un número necesario a tratar de 6. Esta molécula también ha sido estudiada para este estudio, es el ustekinumab. A diferencia de los previos, es un inhibidor de interleucina 12 e interleucina 23, y se hace este estudio en el New England en el 2012, fue donde fue publicado. Aquí, a diferencia de todos los demás, solamente incluyen pacientes que hayan tenido falla anti-TNF, que esta sería como una segunda línea de tratamiento para estos pacientes. El 51% había tenido falla a un anti-TNF y el 49% falla a 2 o 3 tratamientos de anti-TNF previo a la introducción a este estudio. Se utilizaron 500 pacientes, de los cuales fueron diferentes dosis de ustekinumab, 1, 3 y 6 miligramos. Aquí vemos que, como en los últimos estudios, hay una respuesta clínica a las 6 semanas,
pero en la remisión es similar el placebo contra el efruxiferol en las 3 dosis. Vemos que de los pacientes que responden a las 6 semanas se siguen a las 54 con dosis consecutivas cada 8 semanas. Y tenemos que aquí sí hay diferencias significativas, con lo cual vemos que esta molécula sí puede ser mejor solamente en el mantenimiento. Las infecciones y los eventos adversos graves realmente fueron muy similares e incluso con tendencia a ser mayores en el grupo placebo, más que nada por la exacerbación de la enfermedad y por padecimientos como sepsis y el fallecimiento de uno de los pacientes. Las siguientes moléculas que les voy a presentar, esas realmente ya su efectividad está como que muy debatible. En tenemos al natalizumab. Esta es una molécula que es un antagonista de la alfa-4 integrina, en el cual en el 2005 se publica esta como inducción y mantenimiento. Su punto primario fue su remisión a los 10 semanas y vemos que no hay diferencias significativas contra placebo. Un poco curioso, 2 años después se publica este nuevo estudio que es el ENCORE, en donde se incluyen mayor número de pacientes, pero hay una pérdida de un 25% de su muestra total. Aquí sí vemos que hay una diferencia significativa haciendo a favor del uso de la molécula natalizumab. Se hace un estudio comparativo, un metaanálisis en donde se incluyen a todos sus pacientes y como vemos sí es un poco dudoso el resultado. Ellos nos dicen que sí es bueno utilizar esta molécula, pero si vemos el mayor número de pacientes están incluidos en los estudios que tienen poca fidelidad por el número de pérdidas que tienen de esta molécula. El etanercept, otro anti-TNF, pues realmente si lo vemos contra placebo, el placebo es mucho mejor que la molécula. Hubieron mayores efectos adversos, hubieron mayores número de sepsis en el grupo con etanercept, por lo cual pues ya no continúa siendo de importancia. El fontolizumab, esta es una molécula que es un anticuerpo dirigido contra interferón gamma, la cual está estudiada en fase 2. Vemos que todas las dosis que se incluyeron en ese estudio pues fueron muy similares a la de placebo, con lo cual pues no pasa de ser un estudio de fase 2 y se abandona el estudio de esta molécula. El secukinumab, esta es una antiinterleucina 17A. Este estudio fue publicado en el GOT en el 2012, en el cual vemos que tampoco es diferente el secukinumab contra el placebo. Aún así, todas estas moléculas cada vez son más elaboradas, cuesta más y cada vez la diferencia con el placebo es mucho menor y por lo tanto la efectividad clínica pues está siendo dudosa en estos pacientes. El último, interleucina 12, otro que tiene unos resultados pues similares a placebo, por lo cual tampoco se ha continuado el estudio con esta molécula. Finalmente tenemos 2 moléculas las cuales son las más recientes. Este es el SMAD7. Esta es una molécula la cual hace que se bloquee el factor de crecimiento de transformador beta, el cual hace de forma antagoniza la respuesta benéfica al paciente, por lo cual si se bloquea esta unidad hace que haya disminución de la inflamación. Este es un estudio fase 1, el cual solamente nos dice que el medicamento es bien tolerado y está publicado en el 2012. Todavía falta que pues sigan haciendo más estudios con esta molécula. Y finalmente tenemos el tocilizumab, que este es un anti-interleucina 6, el cual ha sido muy bien estudiado en pacientes con CUSI. El CUSI sí se ha demostrado que esta molécula es muy importante en la fisiopatología de la enfermedad, pero no tanto en la enfermedad de Crohn. Por eso es de que este estudio fue publicado en el 2004, es un estudio piloto, en donde se ve o simula que puede haber un estudio, que puede haber una mejoría en el paciente utilizando tocilizumab, pero estamos de acuerdo que es un estudio piloto en el cual todavía tiene que haber estudios subsecuentes a en donde nos indique si realmente o no funciona. Como les comento, esa es una molécula que ha sido de una eficacia mucho mayor en pacientes con CUSI y no con Crohn. Y finalmente tenemos el costo-efectividad. ¿Qué es lo que pasa con estas moléculas?
Tenemos este estudio que fue publicado en Canadá, el cual se hizo en un solo centro con infliximab. Se hizo el costo del paciente, los dólares por paciente por año, 2 años antes de que empezara con infliximab y 2 años después de que empezara con infliximab. Estamos de acuerdo que hay disminución en la hospitalización, el cual ya se había comprobado. Hay disminución en la hospitalización, hay disminución de los gastos que esto genera, pero no siendo significativamente en cuanto a los costos. Vemos que las consultas después de que se inicia infliximab aumentan significativamente, aumentan el costo y si hay diferencia. Se gasta más en las consultas a los pacientes que se les está dando el seguimiento con el infliximab solamente por estar vigilando los efectos adversos que hay de esta molécula. El número de colonoscopías por la efectividad del medicamento también disminuyen los costos, no es significativo. Las intervenciones no quirúrgicas, en estas también disminuyen después de la aplicación del infliximab, disminuyen los costos, no es significativo. Y las cirugías mayores también disminuyen 2 años después de la aplicación del infliximab, disminuyen los costos. Aquí se diferencia entre antes y después en cuanto a costos, pero todo esto se va como un poquito de lado cuando vemos el costo del infliximab solamente en los 2 años por paciente en dólares en este instituto. Gastar esta cantidad y viendo todo lo que se ahorra, realmente al final queda viendo que el costo es mucho mayor dándoles infliximab, aunque ellos hacen en su análisis que no es significativo este costo mayor del infliximab en la terapia, y aparte que hay menor gasto de recursos, de hospitalización y desgaste en estos pacientes, por lo cual ellos lo ponen como que sí pueda ser costo efectivo el infliximab en estos pacientes. Otra vez volvemos, es un estudio realizado en Canadá, no es nada comparado con lo de nosotros no tenemos ese tipo de estudios, pero vemos que está publicado en una página del gobierno en México, que los precios a enero de 2014 en las moléculas que aún tienen su marca, su patente, gracias, tenemos que el precio del adalimumab por dosis es de 8,000 pesos, similar al infliximab, que es de 9,000 pesos cada dosis de medicamento, y de ustekinumab, que son el que se utiliza en pacientes con falla al tratamiento, son de 50,000 pesos cada unidad. Y la dosis que se requiere es de 90 miligramos, o sea que se avientan 100,000 pesos por cada dosis en los pacientes que tienen falla de tratamiento. Esta falla de tratamiento se ha visto que es alrededor de los 2 a 3 años que se inicia con el tratamiento con infliximab. Y si volvemos al inicio, tenemos que son pacientes que inician su enfermedad a los 30 años. A los 35 ya tienen falla a biológicos y se termina pagando una cantidad exagerada por un resultado que no es tan satisfactorio, por lo que se pone todavía en duda si esto pues realmente tiene un costo-beneficio adecuado en el resto de las moléculas. Por lo cual, las conclusiones de este ensayo son las siguientes. El infliximab y el adalimumab son efectivos tratamiento para la inducción a la remisión y el mantenimiento en la enfermedad de Crohn de moderada a severa actividad. Esta es una recomendación grado A, el cual vemos que son de las más efectivas y son de las que más se utilizan como primera instancia en pacientes que no responden a esteroide y que no responden a acetopinazol. La segunda es que la combinación de infliximab con azatioprina es mejor que la monoterapia en la enfermedad de Crohn de moderada a severa actividad, también con un grado de recomendación A, por lo que se encuentra como primera elección iniciar ambos tratamientos, el inmunomodulador y el biológico, en pacientes que tienen falla al esteroide solo. La tercera conclusión, que el certolizumab pegol y el natalizumab son efectivos solamente para disminuir la actividad en pacientes con enfermedad de Crohn. No llegan a ser significativos en cuanto a la remisión de la enfermedad, por lo que es una recomendación grado B. Vemos cómo se van llenando todos los blancos biológicos para esta enfermedad. Como cuarta recomendación, el adalimumab, el vedolizumab y el ustekinumab son efectivos en el tratamiento de inducción a la remisión en enfermedad que tienen falla o intolerancia a un anti-TNF, principalmente infliximab. Vemos aquí las 3 moléculas y el adalimumab, tanto como inducción sin anti-TNF y con falla anti-TNF. El siguiente
que en pacientes con enfermedad de Crohn de moderada a severa actividad no hay diferencia estadística en estas 4 moléculas. Ya vimos que se utilizaron, que hay estudios que están comprobados para eso y que es exactamente lo mismo que el placebo, por lo cual estas salen completamente del uso actual de esta enfermedad. Es una recomendación grado B. El último es que faltan estudios para estas 2 moléculas, tanto el SMAD7 como el tocilizumab. Son estudios fase 1, fase 2 de forma inicial, en donde se ve que puede ser efectivo. Falta que se publiquen más estudios acerca de estas moléculas y ver si esto funciona o no, por lo cual se da como una recomendación y no se puede saber si funciona o no. Esto pues en un par de años probablemente ya lo podamos saber. Y finalmente, ¿cuáles son las perspectivas de este seminario? Tenemos que no hay estudios de largo plazo tanto de eficacia como de seguridad en ninguno de los nuevos tratamientos. Ni infliximab, que es el más viejo, desde 1997, han habido estudios que se reportan en largo plazo. Esto es una enfermedad crónica, una enfermedad que no se les va a quitar y que se le da en gente joven. Entonces, que si a los 30 años inician con esta enfermedad, para los 40, 60, ya van a estar en falla, van a tener muchas complicaciones y no sabemos si realmente estas nuevas moléculas, a pesar de su costo, puedan modificar esta historia natural de la enfermedad. No hay estudios tan largos a un plazo, no sé, 10, 20 años, si les funciona o no. Sabemos que mejoran la hospitalización y cirugías a un plazo corto, 1 año. Pero, ¿qué hay después? O sea, si realmente esto funciona a largo plazo o simplemente se está gastando o se están dando efectos adversos que no son considerables a estos pacientes. Y finalmente, que no hay estudios de costo-efectividad en todos los medicamentos aprobados. Entonces, cada vez que hay falla en un biológico, el siguiente tiene una efectividad mucho menor. Tenemos que la última tiene una efectividad del 14%, aunque es estadísticamente significativo, clínicamente pues es de considerar. Y eso es todo.